hablar precisamente acerca de los mitos y estos falsos remedios que están circulando, le digo, a veces de boca en boca o a veces a través de las redes sociales sobre el tema del COVID-19. En la línea telefónica, yo le agradezco mucho, platique con nosotros este día el doctor Mauricio Rodríguez. Él es profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y es vocero de comunicación COVID-19. Profesor, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, Wendy, muy buenos días. Saludos al auditorio. Gracias por Gracias. invitarme. Al contrario, doctor. Pues primero, si bien ya han pasado 9 meses de esta pandemia y hemos escuchado lo que hace este coronavirus, sí me gustaría que nos explicara usted como profesional qué es la COVID-19, porque estamos hablando de la Sí, enfermedad, la COVID-19, que está sí, sí, producida sí, por sí. un coronavirus llamado SARS-CoV-2. Sí, de hecho, digamos, el COVID-19 tiene como dos grandes rubros, ¿no? De enfermedad. Uno que es esta enfermedad leve que parece como una enfermedad respiratoria más o menos leve, ¿no? Como un catarro, quizá un poquito más fuerte, pero que de ahí no pasa, ¿no? Que da un poquito de malestar en la nariz, la garganta, dolor de cabeza, un poquito de fiebre, ¿no? Dolor articular o dolor muscular, cansancio y que ahí se queda. Esa sería como la mayoría de los casos están ahí. En algunos otros la enfermedad evoluciona, puede irse hacia el pulmón y hacer una neumonía y puede provocar también pues una respuesta inflamatoria, le llamamos, ¿no? Que es como un desequilibrio en la respuesta del sistema inmune y provocar pues todos los daños asociados a eso, ¿no? Que puede ser problemas de la coagulación, problemas en el hígado, en el corazón, en los riñones. Entonces, son como esos dos grandes rubros y quizá un tercer componente que es el COVID a largo plazo, ¿no? Que es como el largo COVID que le están llamando, que también son una serie de complicaciones que siguen ocurriendo durante varias semanas, incluso meses después. Ah, Pero dime, sí, sí, bueno. sí. Otro de los puntos también, doctor, que a veces no queda claro es el nivel de exposición. Es decir, Sí, yo estoy en contacto con una persona positiva. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que yo empiece a experimentar los síntomas, ya sea, como usted dice, de una enfermedad leve, crónica, aguda? mira, primero creo que lo importante es determinar el riesgo de contagio en función de la exposición que Ujú. tuviste con la persona que estaba contagiada, o que tenía virus, o que está enfermo, ¿no? Que podría ser las dos cosas. Un asintomático también te puede contagiar. Por eso ahí tenemos como una medida que nos ayuda para estudiar a los pacientes y las situaciones, que es justamente decir, estuviste más de 15 minutos a menos de 1,5 metros sin protección. Eso ahí ya de entrada eso aumenta los riesgos y esto no es difícil lograrlo, ¿eh? Imagínense una mesa, un comedor, una sobremesa, una reunión de trabajo en una sala de juntas, ¿no? Una convivencia en una caseta, en un transporte público puede cumplir estos requisitos fácilmente, ¿no? Ujú. Entonces ahí sería el riesgo de que tú te hayas contagiado y después hay una cosa que llamamos el periodo de incubación, que son pues en promedio 5 a 7 días, Ujú. que es el tiempo que pasa entre que tú adquiriste el virus y podría ser que empieces a desarrollar la enfermedad, aunque sea muy leve, ¿no? A los 5, a los 6, a los 7 días. Para cuando tú comienzas a desarrollar la enfermedad, ya llevas 3 días transmitiendo el virus, contagiando a otros. Entonces, por eso lo ligo con lo que decías de la automedicación para abrir la nota, y es muy importante pues no automedicarse y sobre todo en cuanto comiencen a tener signos y síntomas, aislarse para evitar contagios hacia adentro de la casa y hacia la comunidad, ¿no? A la gente más cercana que podría estar en esos 2 o 3 días en los que tú crees que tu enfermedad es leve, pero que ya estás contagiando a otros. Por eso la epidemia es de este tamaño monstruoso, porque ocurren muchísimos contagios pues, sin siquiera que la gente se dé cuenta, ¿no? Porque no sabe que ya está contagiando desde hace 3 días. Y si te Claro. retrasas en atenderte,
pues vas a contagiar más. Ahora, yo sé que es difícil, doctor, pero no sé si habrá algún parámetro para saber que yo voy a cursar con una enfermedad leve o con una enfermedad crónica. ¿Cómo Eh, distinguirlo? pues mira, hay algunos indicadores. Las enfermedades infecciosas por lo general dependen de tres factores. Ujú, Uno es las características del microorganismo, ¿no? Que este es el del virus, que más o menos pues ya lo conocemos, ¿no? Y el otro es las características de la persona, su ujú. cuerpo, cómo reacciona, cómo está, qué enfermedades tiene, cómo lo agarra la enfermedad, ¿no? En ese momento. Y lo otro es qué tanto virus te entra. Porque no es lo mismo que te entre poco virus, porque el enfermo traía cubrebocas, tú traías cubrebocas, y el virus que te alcanzó a llegar era muy poquito, y entonces vas a cursar, lo más probable es que curses una enfermedad leve, Ujú. ¿sí? Pero si no había protección, te entró mucho virus, estuviste en convivencia con pacientes o con asintomáticos de muy de cerca, te infectaste incluso varias veces porque hubo un contacto repetido, Ujú. pues también ahí. Quizá yo te diría, en los primeros 4 días, 5 días, podemos ir sabiendo si el paciente va controlando bien esa primera infección y esos primeros síntomas, o si hay necesidad de meter un poco más de cuidado, que sea justo fiebre persistente, dolor persistente, cansancio persistente, ¿no? Y que Claro. se agreguen otros síntomas, además de las enfermedades que tenga el paciente de base, ¿no? Esta enfermedad, doctor, tengo entendido que se caracteriza precisamente, como usted lo decía, por inflamar órganos primordiales, ¿no? Lo estamos hablando, Sí, lo básico, el pulmón. Pero, ¿por qué hay algunas personas que llegamos a perder el olfato y el gusto y hay otras que no, sí, que no. que simple y sencillamente pues pasan como si nada hubiera sucedido en Sí, ellas? de hecho, esa no lo mencionamos cuando dijimos lo del tipo de enfermedad, ¿no? Pero Ujú, también cursa más o menos distintivo esto que es la disminución o pérdida del olfato temporal y la disminución o pérdida del gusto también temporal. ujú, Esto ocurre por varias razones, entre ellas una inflamación de las células que detectan los olores ujú. y de la zona que detecta los olores en la nariz y en la boca, y eso pues modifica ahí las, las neuronas que detectan y que transmiten el estímulo hacia el cerebro, y ahí hay. No está completamente claro que por qué unos sí lo desarrollan y otros no. Podría ser la vía de exposición, la cantidad de virus, el hecho de que se haya atorado primero el virus y no entró un poquito más para atrás, ¿no? Hacia que se quedó como en la parte más externa de la nariz, por llamarlo así, o la anatomía de la gente. Para lo que sí hay, Wendy, unos indicadores más o menos pues que se están ahí ya aclarando, es un par de características genéticas que tienen algunos pacientes en los que la enfermedad les da muy fuerte, ¿sí? Ujú. Esto pues se ha visto, por ejemplo, en brotes familiares en los que a 3 miembros de la familia les va muy feo y a uno no. Y entonces quizá podría ser porque haya un componente genético distinto. O sea, pienso, por ejemplo, a la mamá no le va tan mal, pero Ujú. al papá y a los 3 hijos les va mal, y puede ser un componente genético heredado por el padre que condiciona esto. Ya hay algunas propuestas de algunos marcadores genéticos que podrían ser de pronóstico. Todavía no está definido y parece que esa no es la clave, ¿no? Pero seguro va a ayudar. Lo que sí es la clave es si tienes diabetes que está mal controlada, hipertensión, obesidad, enfermedades del corazón, enfermedades de los pulmones, enfermedades de los riñones, ahí sí te va a pegar más fuerte porque tu cuerpo no va a poder reaccionar Ujú. a la infección del virus pues como reaccionaría, digamos, normalmente, porque no aguanta un esfuerzo tan importante. Oiga, doctor, algo muy importante. Cuando uno se entera que es positivo, pues se le viene a la mente, ¿no? Inmediatamente, pues todo lo que está viendo, todo lo que pues se está viviendo, ¿no? Familiares que pues pierden la vida, amigos que ya no están. Necesariamente uno cuando empieza a tener COVID llegará a una etapa, a una fase en donde tendrá que pisar un hospital, en donde
requerirá oxígeno, en donde requerirá ventilación asistida, o de qué dependerá de que lleguemos No, a este nivel grave? sí, qué buena pregunta, Wendy, porque la gente se asusta mucho, Sí. a veces eso retrasa la atención y entonces sí se complica porque retrasó la atención, o empiezan a automedicarse, retrasan, no se dan cuenta de algunos datos de alarma y entonces se complica el asunto. No pierdan de vista, 8 de cada 10 pacientes que tienen COVID no tienen que acercarse a un hospital para nada. O sea, la gran mayoría de la epidemia está ocurriendo en las casas, está ocurriendo de manera ambulatoria, les decimos, ¿no? Con cuidados externos a los hospitales. Entonces, solo 2 de cada 10 necesitan hospitalizarse en términos generales, ¿no? En la Ciudad de México todavía es más bajito, es como 1.5 de cada 10. Y de estos, pues como el 90% se recupera sin problema y sale bien y no pasa nada. Ujú. Los otros seguramente entraron más graves, tienen otras cosas, se complicó un poco el asunto y entonces sí, necesitan cuidados más severos, más intensivos y su riesgo es más alto y su pronóstico es más reservado. Pero si la gente identifica rápido los signos y síntomas en casa y los maneja bien con asistencia de un profesional de la salud que los vaya siguiendo, vigilando con un oxímetro de pulso, la oxigenación que no baje de 92, sin tomar muchos medicamentos para que no haya toxicidad por fármacos, y vigilando los datos de alarma, con eso en 4, 5, 7 días va a pasar la fase más intensa, que pues será eso, cansancio y un poco de malestar ahí en la situación, pero después comenzará la recuperación. Entonces tampoco hay que tenerle miedo, porque pues sí es cierto, las noticias y mucha de la información se concentra en los casos feos, graves, no sé qué, pero pues no pierdan de vista. Imagínate que hay 1.300.000 casos y hay como 1.050.000 que ya están recuperados, ¿no? Ujú. Entonces, pues la inmensa mayoría se recupera sin problema y cursa la enfermedad sin problema. La cosa es no contagiar a otros, porque si tú te tardas un día en reconocer tu enfermedad, ya contagiaste un día más, ¿eh? Y si esos días saliste o viste a alguien, o en tu propia casa, pues peor. Claro. Oiga, doctor, y bueno, esto también es un tema demasiado importante, como lo es todo lo que hemos estado platicando en estos momentos, pero básicamente en esta situación, una vez que nos dio la enfermedad, somos ya inmunes a que nos vuelva a dar, vaya, ya nos enfermamos, ya no nos vuelve a dar, ya podemos andar como si nada. ¿Esto es correcto? No del todo. Ujú, Depende también de cómo te dio la enfermedad y cómo reaccionó tu cuerpo. ujú, Es el tipo de protección con el que te quedas, ¿no? Se ha visto en algunos poquitos casos que hay, pues que hay como reinfecciones que se vuelven a infectar por otro virus diferente o agudización de alguna cosa que se les complicó. Entonces, digamos, en lo que terminamos de saber eso, hay que seguirnos cuidando. Sobre todo hay un componente muy importante aquí, que es el hecho de que podría ser que ya te dio, ya ujú, te curaste, y la siguiente vez que te dé, probablemente ni cuenta te vas a dar, pero sí vas a poder transmitir el virus, ujú. ¿sí? Como asintomático. Y entonces, pues sí, va a ser un problema, porque pues el asunto es que no, tú te vas a confiar, no te vas a cuidar, y podría ser que ahí traigas el virus y que lo estás echando para afuera y que estás contagiando y que incluso a veces ni una prueba lo alcanza a detectar, ¿no? Ujú. Porque podría ser que no lo encuentren las pruebas. Entonces, por eso estamos siendo muy enfáticos en que pues en cambiar, o sea, en seguirse cuidando, ¿no? Y en seguir protegiéndose y evitando contagios, porque pues por algo está tan grande la epidemia. O sea, lo más probable es que la gente siga siendo contagiosa en caso de que le vuelva a dar,
sin que se den cuenta nadie, ¿no? Sí. Y eso, pues, y eso sí es un problema. Doña, con 33 minutos estamos hablando con el doctor Mauricio Rodríguez, profesor de la Facultad de Medicina de la UNAM y vocero de comunicación COVID-19, sobre pues el tema de los mitos, falsos remedios, la automedicación, todo lo que tiene que ver en torno al COVID-19. Doctor, rápidamente ya para concluir esta plática, sí me gustaría hacerle 3 preguntas. La primera sería, Sí, bueno. ¿qué pasa con los niños? ¿Los niños también se contagian? Sí, los niños se contagian, pueden contagiar a sus papás o a sus abuelitos o a sus otros amiguitos y a su vez amplificar la epidemia. Aparentemente puede ser una enfermedad que curse de forma distinta. A veces podría ser un catarrito de un día que no pasó a mayor problema, una diarrea o alguna cosa así que no piensen que es eso y que ahí ya esa fue la infección. En algunos casos sí se han enfermado feo los niños y sí les da la enfermedad de manera más fuerte, básicamente porque se retrasa la atención, porque no se pone el cuidado necesario cuando está el niño enfermo, se descuida un poco y la enfermedad evoluciona, y también pues en niños que tengan alguna enfermedad predisponente, que su cuerpo no reaccione bien ante una infección así como esta, ¿no? Ahora, doctor, las secuelas, que también es uno de los temas que casi no se toca. Se está centrando toda Sí. la atención en el tema de la enfermedad en sí misma. Pero ¿qué hay con las secuelas? Porque sabemos de casos de gente que la enfermedad la han pasado bien, pero desafortunadamente en el tema de las secuelas es donde han perdido la vida. Sí, de hecho, en algunos casos hay ya varias series, ¿no? Grandes de reportes de pacientes con problemas del corazón un tiempo después, o que les quedan secuelas de largo plazo en los pulmones también, y que no, que les traen otros problemas. Eso, pues digamos, está más o menos completándose la información. Obviamente depende de la severidad de la enfermedad que les dio, y esto también va en función, pues, de la edad que tengan, de el manejo que tuvieron, si se atendieron pronto, si la enfermedad evolucionó bien, y desde luego pues, de sus características, ¿no? O sea, de cómo su cuerpo pues reacciona con todo su componente genético y su capacidad de respuesta. Pero es pues es una enfermedad que todavía no tenemos todas las respuestas, ¿no? Por eso hay que tratarla con respeto. Y seguirse cuidando. Oiga, y ahora Sí, aquí el tema, pues que nos están ya consultando a través de las redes sociales, los falsos sí, remedios, ¿no? O estos remedios sí, caseros, más que la automedicación, sí, sí, porque sí. creo que es otro tema, son 2 temas aparte. Le estoy hablando del tema de los falsos remedios porque nos están diciendo qué tan efectivo es el dióxido de cloro, ¿no? Que Sí, hemos escuchado que mira, recomiendan y demás. no, Ujú. está muy bien que pregunten eso, y hay otras cosas que nos preguntan mucho sobre este tipo de intervenciones. Eh, Ciertamente no se ha probado en estudios, pues digamos, controlados como si fuera un medicamento. Hay algunas experiencias anecdóticas que Sí. dicen que eso funciona, tanto como otras que dicen que otras cosas funcionan, ¿no? Como Ujú. que pues todo el mundo quiere hacerlo. Mucha de la promoción del dióxido de cloro la ha promovido y la ha llevado a cabo pues justamente la gente que lo hace y que comercializa ese producto, y que claramente pues tiene un conflicto de intereses cuando te dice que esa es la solución máxima, pero que se la tienes que comprar, ¿no? A ellos, que son los que la venden. Entonces ahí hay que tener cuidado con eso. Ujú. Y lo que sí hemos visto, Wendy, y que es importante que la gente también sepa estas cosas, es que muchas veces por estar atendiendo de manera incompleta, de manera paliativa, de manera alternativa a la situación, puede avanzar la enfermedad y complicarse un poco, o pueden pasar desapercibidos algunos datos de alarma. Entonces la gente está muy concentrada tomándose el té de algo que les recomendaron, o el inmunoestimulante, o algunas vitaminas y cosas así, y entonces por estar concentrados en eso, pues se les pierde de vista que están oxigenando mal, que llevan varios días con fiebre, ¿no? Ujú. Que llevan, o sea, como una cosa de decir, oigan, pues están
están pues atendiendo mal, ¿no? Porque están Perdiendo el como tiempo, ¿no? perdiendo el tiempo, Sí. perdiendo el tiempo y la energía y el esfuerzo en eso, ¿no? Yo el otro día atendí a un paciente que me decía, me estaba contando un té que se estaba tomando Ujú. y entonces yo le decía, oye, todo lo que necesitas para hacer ese té implica que tienes que salir cuando menos a 3 tiendas distintas a conseguir Ujú. y alguien se pone en riesgo por hacer eso y luego tienes que fijarte mucho. Entonces, pues, ¿qué tal que mejor te tomas esta pastilla cada 12 horas, ¿no? Claro. Y que para la fiebre te tomas esto otro y que te mides la oxigenación con un oxímetro que ya lo pudiste haber comprado en vez de estar perdiendo y retrasando la Cuestión del... atención, ¿no? Y doctor, nos queda ya 40 segunditos el tema de la automedicación. La automedicación puede pasar lo mismo, pueden encubrir signos y síntomas o pueden de plano sentirse bien porque se toman un antigripal de esos que te levanta de la cama y entonces vas a sentirte bien, te vas a descuidar, vas a salir a contagiar a otros, Ujú. ¿no? O puede tener toxicidad lo que te estás tomando y no darte cuenta que el problema que ya tienes encima es además es toxicidad, o retrasar la atención, ¿no? Porque vas Claro. a llegar con un doctor y le vas a decir, no, pues es que ya llevo Perfecto. 4 días tomándome esto, ¿no? Ujú. Y entonces ya perdiste esos 4 días, contagiaste, etcétera. Pues doctor, yo le agradezco mucho que haya platicado con nosotros, un tema súper interesante, que nos haya despejado muchas dudas. Rápidamente, si tiene redes sociales, doctor, o dónde uno puede Sí, seguirse claro que sí, yo informando. estoy en Twitter como @MauRodríguez, Ujú. y bueno, desde luego nos pueden seguir en la UNAM, en cualquiera de nuestras redes, Perfecto. UNAM MX, en varios lados estamos ahí. Perfecto. Y pues a cuidarse en estas fechas, Wendy. Les deseo muy feliz fin de año y esperemos que el siguiente venga con más tranquilidad para todos. Gracias, doctor. Un fuerte abrazo. Seguimos. Igualmente.